Hola chicos, muy buen día. Con este video concluimos el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y aquí hablamos de la quinta fuerza, la rivalidad entre competidores. Para este caso tenemos 9 aspectos que vamos a considerar. Empecemos con el primero, hablando antes que la rivalidad entre competidores tiene que ver con qué tanta competencia como tal existe dentro de la industria. Es decir, qué tanta fuerza tienen las demás empresas dentro de ella y cómo me va a afectar a mí o qué tantas empresas en general existen. Entonces vamos a iniciar con la pregunta número uno ahora sí. ¿La industria está creciendo rápidamente? ¿Sí o no? Esto tiene que ver con cada vez existen más empresas o cada vez existen más clientes, ¿sí o no? Punto. Segunda pregunta, ¿la industria no es cíclica con capacidad excesiva intermitente? Esto es importante. La parte cíclica se refiere a que existe por ciclos. Para que quede más claro, hay empresas las cuales tienen ventas muy elevadas en un momento del año y después bajan y después suben otra vez y después bajan y así va con un ciclo. Primero empieza grande, después baja, después sube, después baja, etcétera. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto podríamos ponerlo con una paletería que se dedica a la venta de paletas heladas o de nieves, etcétera. Una michoacana, un helado sultano, como ustedes gusten. Donde este tipo de organizaciones venden sus productos principalmente en temporadas de calor y venden menos de sus productos en temporadas de frío. Incluso en ocasiones tienen que cambiar por ahí o adicionar algunos productos para que siga funcionando la empresa. Entonces, aquí nos dice, la industria no es cíclica. Nos está diciendo entonces que funciona con ventas permanentes. De esta manera entonces podemos responder sí o no. Ojo, de aquí va la parte importante. Responderemos sí cuando la empresa no es cíclica. Es decir, no tiene altibajos, sino que tiene ventas permanentes. Como lo puede ser un supermercado, que no se incrementan ni bajan sus ventas de manera cíclica, sino que se mantienen. O lo podríamos mencionar también, por ejemplo, de una tienda de artículos deportivos, que igual se mantienen durante el tiempo. En cambio, una nevería, ahí sí, esa sería cíclica. Y entonces a esta pregunta responderíamos no, porque sí es cíclica. Es una pregunta en negativo, por ende las respuestas están volteadas. Tercera pregunta. Los costos fijos son una porción relativamente baja del costo total. Cuando hablamos de costos fijos, recordemos, nos referimos a aquellos que mes con mes la empresa tiene que pagar, esté funcionando o no. Ya hablamos de luz, hablamos de agua, hablamos de teléfono, hablamos de internet, hablamos de sueldos. Todos esos costos entonces se refieren a que si van a ser bajos respecto al costo total que tiene la empresa. Si sí son bajos, pues entonces ponemos que sí. Si no son bajos, pues entonces ponemos que no. Siguiente. Hay diferencias significativas del producto e identidades de marca entre los competidores. Es decir, cada empresa es diferente y cada empresa tiene lo suyo. Ponemos sí en el caso de que sea así y ponemos no en el caso de que todas las empresas sean iguales. Por ejemplo, si hablamos de venta de boneless dentro de una industria, casi todas las empresas que venden boneless son iguales. Entonces no tienen partes diferenciadas, por ende, en ese caso responderíamos que no. Siguiente, los competidores están diversificados más que concentrados en algún producto. Es decir, las empresas que existen en la industria, vamos a decir específicamente en la industria, eh, vamos a cambiarle quizá a una industria como pueden ser las universidades, una empresa o una organización de servicios como pueden ser las universidades públicas o privadas. En este caso, la diversificación de las universidades podría ser tomando en cuenta que tienen muchas carreras diferentes. Entonces, aquí hablaríamos de que los competidores no se centran en ciertas carreras en específico, sino que cada una cuenta con diferentes carreras. Cambio el ejemplo ahora a un restaurante. Aquí hablaríamos entonces de que los restaurantes de esta industria y de este mercado venden diferentes productos.
Unos se dedican a la comida mexicana, otros a la comida china, otros a la comida italiana, otros a comida japonesa, otros a comida americana, etc. Entonces, si es así, entonces pondríamos que sí. Si todos o muchos venden lo mismo, pues entonces pondríamos que no. Para ser más claros, aquí en Victoria, por ejemplo, muchos restaurantes se dedican a vender lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, de boneless, ¿cuántas empresas de boneless conocen? Son muchísimas en la ciudad. También hay muchísimas que se dedican a la venta de tacos, y hay muchísimas que se dedican a la venta de pizzas, y hay muchísimas que se dedican a la venta de antojitos mexicanos. Realmente no existen muchas empresas diferenciadas, entonces en este caso pondríamos que no. Siguiente, no es difícil, aquí tenemos otra pregunta en negativo, no es difícil salir de la industria porque no hay habilidades especializadas, instalaciones o contratos de largo plazo. Entonces vamos a quedarnos con la primera frase. No es difícil salir de la industria. Hay industrias donde es sumamente complicado. Por ejemplo, muchas industrias científicas como de desarrollo de dispositivos electrónicos no pueden salirse del mercado rápidamente porque tienen contratos ya fijos con diversas compañías. Entonces, si ellos quieren salirse del mercado, van a tardar 1, 2 o 5 años en salir por esos contratos. En cambio, hay otros como un restaurante donde los contratos, los únicos contratos que existirán, tal vez sean los de renta y listo. Entonces, no es tan complicado. Como es una pregunta negativa, pondríamos sí en el caso de que no sea complicado y pondríamos no en el caso de que sí sea complicado. Siguiente, mis clientes incurren en un costo significativo al cambiar a un competidor. Y esta pregunta ya la hemos visto en el poder de negociación de los clientes y también en la fuerza de nuevos entrantes. Entonces hay que tomar en cuenta que siempre tiene que ser la misma respuesta. Recordemos a qué se refiere esto. Si mis clientes se cambian con otra empresa, van a gastar más. ¿Ok? Entonces, ¿mis clientes van a gastar más si se cambian con la competencia? ¿Sí o no? Penúltima pregunta. Mi producto es complejo y se requiere una comprensión detallada de parte del cliente. Vamos a quedarnos igual con la primera frase. Mi producto es complejo, ¿sí o no? Entonces, si hablamos de comida, casi nunca va a ser complejo. Si hablamos de un dispositivo electrónico que se dedica a la medición de el nivel de sangre en las personas, pues allí sí sería un poquito más complejo. Entonces, dependiendo de los productos que se venden, pondríamos un sí o un no. Y por último, todos mis competidores son aproximadamente del mismo tamaño que mi empresa. O la mayoría de las empresas en la industria son del mismo tamaño que yo. Y aquí me parece no hay tanta dificultad para entender. Cuando hablamos de la industria restaurantera en Ciudad Victoria, por ejemplo, la gran mayoría de las empresas son del mismo tamaño. Pero cuando hablamos sobre, por ejemplo, los servicios universitarios, ahí es diferente. La UAT, la UPB, el TEC Victoria, hablando de la capital del estado, tienen un tamaño que es diferente a las privadas. Las privadas entre ellas, La Salle, Vizcaya, Miguel Alemán, etcétera, tienen entre ellas diferentes tamaños. Entonces, así es como responderíamos. Si tienen el mismo tamaño que yo, la mayoría, ponemos sí. Si existen unas muy grandes u otras muy pequeñas, pues entonces pondríamos que no. Hasta aquí entonces concluimos esta última parte de las 5 fuerzas de Porter. Espero haya quedado bastante claro. Revisen por favor también los otros videos. Sería todo por el día de hoy y que tengan excelente día.